Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente agradezco la oportunidad que nos das de poder entrar a tu hogar a través de este medio. Quiero darte gracias porque te das el tiempo todos los días de poder escuchar este estudio. Estamos en el capítulo 14 del libro de Mateo. Estamos en la mitad, se puede decir, de este libro que comprende 28 capítulos. Así es que más o menos para que te des una idea, estamos hablando casi de entre 80 y 100 clases que vamos a estar teniendo en esta semana. Estamos casi alrededor de las 50 clases y es para mí de gran bendición, de gran enseñanza. Le agradezco a Dios la oportunidad que nos ha dado de poder seguir adelante, de poder seguir avanzando, y quiero decirte que agradezco también mucho tu perseverancia. Quiero decirte también que esto te va a ayudar muchísimo en tu vida devocional, en tu vida día a día, para poder seguir creciendo en la palabra. Yo sé que cada una de las cosas que habló Jesús son de alto impacto para nuestra vida. Una vez que el hombre las pone en práctica, su vida ya no puede ser igual. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces cada vez que nosotros escuchamos, leemos, meditamos, escudriñamos la palabra, aprendemos más y más. Entonces quiero decirte que esto es únicamente aportación para tu vida espiritual. Sé que vas a seguir creciendo, sé que te vas a seguir desarrollando, y que a medida que vayamos descubriendo cada uno de los libros de la Biblia y que vayamos, se puede decir, caminando conforme a las enseñanzas que Jesús nos dio, seguir como si fuéramos sus discípulos que estamos escuchando de primera mano detrás de Él cada escritura, cada enseñanza. Vamos a poder nosotros ir desarrollando esa fe que al último caracterizó a sus discípulos, y esa fe que nos va a ayudar a poder obrar todas esas cosas que dijo Jesús, mucho más grandes que las que Él hizo, ¿verdad? Todo obviamente en su nombre, no por cualidades o características de nosotros como humanos, todo hecho en su nombre, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir avanzando. Quiero decirte nuevamente que todos los estudios están siendo grabados, están en Spotify, están en YouTube, están en Facebook, en nuestra página, y que a medida que tú desees, puedes irlos estudiando, recapitulando y poniéndote al corriente hasta el capítulo 14, que es el día de hoy lo que llevamos. Y quiero decirte que el Señor te va a bendecir grandemente. Muy bien, vamos a iniciar en el versículo 13 del capítulo 14 para continuar con la historia. Y es una historia muy conocida, una historia muy familiar para ti, para mí, una historia que hemos crecido con ella, hemos crecido con esta enseñanza, porque esta enseñanza en lo particular habla de fe por parte de sus discípulos, por parte de la gente que nos rodea. Habla de la provisión de Dios para el hombre, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual. Y quizás es una de las escrituras que más recordamos cuando se habla de la Biblia, cuando se habla de los milagros que hizo Jesús. Yo creo que es una de las historias que más podemos recordar. Entonces vamos a hacer una oración para iniciar, y ahí donde tú estás, si quieres y puedes acompañarnos con esta oración, te invito a que lo hagas. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias porque sabemos que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. En esta mañana ponemos en tus manos todo este día, Señor, porque sabemos que tú eres el único que nos puedes guiar a través de tu palabra, a través de hacer bien las cosas, Señor, fundamentado en lo que dice tu palabra, lo que dice la Escritura. Nos ponemos en tus manos, Señor, y creemos que tú eres el que nos va a dar la fuerza para poder seguir adelante, para poder seguir caminando. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que en nuestras propias fuerzas y nuestras propias decisiones no vamos a poder lograr nada, Señor, pero si lo hacemos en tu mano, si lo hacemos en tu palabra, Señor, vamos a poder caminar y hacer grandes cosas, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Yo te ruego que pongas un carbón encendido en mi boca, y que únicamente palabra inspirada por tu Espíritu Santo pueda salir de mi boca. Te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra, que su corazón sea sensible, que su corazón sea como esa tierra
donde cae esta semilla y puede dar fruto al 100%. Señor, te pedimos por la situación global, la situación en el mundo, lo ponemos en tus manos. Te pedimos que tú tomes el control, Señor, de cada vida, de cada corazón, Señor, Padre, cada persona que ha sido infectada por este virus. Señor, te pedimos que los sanes y que sanes nuestra tierra, Señor. También ponemos en particular, Señor, la petición para nuestra localidad, para nuestro estado. Mi Dios, todas leyes que están queriendo gestionarse, que van en contra de tu voluntad, Señor, te pedimos que sean anuladas y que sea tu gobierno en esta tierra, Señor, así como es en el cielo, que sea en la tierra, Señor. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues dice en el versículo 13 del capítulo 14, dice: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000, sin contar mujeres y los niños. Muy bien, vamos a leer la versión de Juan. En Juan capítulo 6 relata la misma historia. De hecho, también la relata Lucas y Marcos también, ¿verdad? Pero vamos a leer la forma en cómo la describió Juan. Dice en el capítulo 6, versículo 1 de Juan, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, dice, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó sus ojos, vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe, escúchame bien esto lo que dijo. Se dirigió, algo que no describió Mateo, pero lo describe Juan en esta parte. Dice que se dirigió a uno de sus discípulos, apóstoles, ¿verdad? Después, y en ese tiempo ya eran apóstoles. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, Jesús estaba preguntando a Felipe: hey, Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para alimentar a todos estos? Y en el versículo 6 explica por qué la pregunta. Dice: pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí ya podemos ver cómo están interactuando entre los discípulos, casi como cuando estás organizando un evento grande y de repente la mesa directiva está platicando de cuestiones importantes para poder sacar adelante el evento, ¿no? Lo que está sucediendo con respecto a comida y insumos, todo lo que es necesario para poder alimentar a las personas. Aquí están platicando ellos, ¿no? Entonces aquí uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, les dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querí. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Bueno, aquí Juan describe una de las cosas que quizás Mateo no describió con respecto a que la gente notó, ¿verdad?, las señales tan grandes que estaba haciendo y ya lo querían hacer rey, ¿no? Recordemos que en aquel tiempo el rey era Herodes, ¿verdad? Y en ese tiempo pues no podía haber otro rey que no fuera Herodes, ¿no? Rey de los judíos, obviamente, no estamos hablando de todo el imperio de Roma, más bien era en la parte del territorio de los judíos. Muy bien, entonces, ¿pero qué vemos aquí en esta historia? Aquí Jesús en el versículo 19 del libro de Mateo dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las multitudes. ¿Verdad? Muy bien. Aquí el comentario bíblico es que Jesús se volvió un hombre muy buscado por las personas. La fama, aunque él no quiso, comenzó a crecer de una forma impresionante, y esto fue por todas las señales que él mostraba a la humanidad. Y es que las personas actualmente y hasta la fecha, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, tenemos esa necesidad de mirar cosas sobrenaturales, ¿verdad? Siempre es un poco atractivo, siempre es algo que le atrae a las personas el mirar cosas sobrenaturales, el mirar cosas que se obran milagrosamente, ¿verdad? Entonces siempre cuando hay una persona, ¿verdad?, que hace algo diferente, regularmente esa persona empieza a tener muchos seguidores. Aquí Jesús, de una forma impresionante, con las señales del cielo, con las señales que tiene, que trae por los milagros de sanidades, ahora la multiplicación del pan, ¿verdad? Pues mucha gente lo empezó a seguir, y lo empezó a seguir de una forma, ¿verdad?, impresionante, en el aspecto de que eran miles de personas los que la seguían. Pero entonces aquí, cuando está toda la multitud, la gente que lo seguía, las personas que estaban, ¿verdad?, simpatizando con el mensaje de Jesús, yo en realidad no sé cuánto era la población del pueblo de Israel en aquel tiempo, el pueblo judío en el tiempo de Jesús, pero lo que sí te puedo decir es que era mucha gente en porcentaje a la cantidad de personas que vivía en ese tiempo, ¿verdad? Ahorita México tiene alrededor de 130 millones de habitantes, ¿verdad? Si estamos hablando en porcentajes, yo pienso que en el tiempo de Jesús quizás había, no sé, no quisiera ni siquiera dar un número, pero en porcentaje era muchísima la gente que estaba siguiendo a Jesús. Entonces aquí hablamos de que eran más de 5,000 personas, porque dice que no se contaron ni mujeres ni niños. Pero entonces surge una necesidad común, ¿verdad? Una necesidad común que en cualquier lugar y en cualquier evento y en cualquier movimiento va a surgir, es el hambre. Las personas que lo seguían en ese momento empezaron a sentir hambre. Entonces, según lo que relata Juan, el apóstol, ¿verdad?, dice que volteó con Felipe Jesús y le dice, a lo mejor en un tono de preocupación para ver cómo reaccionaba Felipe, le dice: ¿qué le vamos a dar de comer a estas personas? Entonces era un tiempo en que Jesús daría otra señal que aumentaría la fe de sus discípulos, ¿no? Como lo había estado haciendo hasta esta fecha, y también para las personas que lo estaban siguiendo, ¿no? Aumentaría muchísimo su fe, ¿verdad?, en este aspecto, porque Juan al final dice que se maravillaron tanto que lo querían hacer rey. Dice, y empieza a ver a toda la multitud Jesús, ¿verdad? Jesús empieza a ver a toda la multitud, y entonces Felipe, cuando Jesús le pregunta, Felipe empieza a ver con sus ojos terrenales, ¿verdad?, sus ojos naturales. Pues su líder le estaba pidiendo algo, su líder le estaba solicitando que hiciera algo, y entonces Felipe empieza como pues a tener un poco de preocupación, ¿no? Se da cuenta que verdaderamente pues las matemáticas de Dios no eran las mismas matemáticas de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él miraba que 1 más 1 era 2, ¿no? Pero sabemos nosotros que las matemáticas del Señor, 1 más 1 puede ser hasta 1000, si a él le place, ¿verdad? Porque él es todopoderoso y él tiene ese poder creativo, ¿no? Ese poder de crear cosas donde no hay. Creó un universo, creó el cielo, creó la tierra, creó todas las cosas que nos rodean de la nada, únicamente
con su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Muchas veces aquí nosotros estamos viendo un problema en el que se están presentando ellos, los discípulos, y Jesús, como dice Juan, ¿verdad? Jesús sabía lo que iba a hacer, pero a propósito los hacía que se presentaran con este tipo de circunstancias para que su fe se fuera desarrollando aún más, ¿verdad? Aquí vemos que de la nada el Señor iba a hacer algo. Eso muestra la deidad de Jesús, muestra que Jesús es Dios mismo, porque a partir de la nada Él puede crear algo, y esa es una cualidad de Dios. Recordamos que en las plagas de Egipto, y eso quiero que me pongas mucha atención en esto, en las plagas de Egipto, cuando empezaron las plagas, dice que los magos del faraón imitaban todo lo que Jesús hacía, ¿verdad? Cuando Jesús mandó traer las ranas, dice que ellos también mandaron traer las ranas, pero eso era nada más un poder de convocación que tenían los hechiceros del faraón, ¿verdad? Y Moisés, de parte de Dios, mostró esa señal y trajo las plagas de las ranas. Y entonces dice que, pero en esa parte era un poder de convocación, ¿verdad? Convocaron, por así decirlo, a todas las ranas de la zona, y llegaron y se juntaron en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, la plaga de las moscas. Pero hay una plaga muy en particular, que no pudieron que no pudieron imitar los hechiceros del faraón, y tú lo puedes ver en la escritura, ¿verdad? Y era la plaga de los piojos. ¿Por qué no pudieron imitar la plaga de los piojos? Porque Moisés y Aarón mostraron el poder creativo de Dios en esta plaga, ¿verdad? Al momento de que ellos activaron la plaga esa, empezó a crearse vida. Se empezó a crear vida en los piojos, ¿verdad? Porque los piojos tenían vida, son biológicamente vivos los piojos. Entonces empezaron a crear y a surgirse. Entonces creó vida Dios enfrente de los ojos de los magos, y los magos o los hechiceros no pudieron imitar este milagro, y lo único que ellos dijeron: esto es el dedo de Dios, ¿verdad? Esto del dedo de Dios tiene significados, ¿verdad?, importantes, porque el dedo de Dios pues representa el juicio, ¿verdad? Entonces los hechiceros estaban entendiendo que este era un juicio de Dios. Pero aquí lo importante, lo que estamos viendo es que, ¿verdad? Nadie tiene el poder de crear de la nada si no es Dios, porque Dios es el único que puede crear de la nada, puede crear todo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros como personas, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, ¿verdad? El entender que Dios va a crear circunstancias en nuestras vidas, porque Él tiene Él va a crear circunstancias en nuestras vidas para mejorar nuestra vida, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Cuando tú de repente te topas con un problema, cuando tú de repente te topas con alguna circunstancia que al parecer no tiene solución, que al parecer ya lo buscaste de muchas maneras, a la vista del hombre, a la vista de los ojos del hombre, y no tiene ninguna solución, de repente Dios puede crear de la nada. Así es, de la nada puede crear una circunstancia para que ese problema se pueda resolver. Y ese es el poder creativo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de creer, que Dios nos va a ayudar siempre ante cualquier circunstancia, ¿verdad? Por así decirlo, estamos viviendo a lo mejor tiempos de pandemia, donde todo el mundo se cree que está viviendo una crisis impresionante, ¿verdad? Y muchas veces, si el temor nos gana, pues podemos nosotros también caer en depresión, podemos caer en temor, ¿verdad? Pero si nosotros vemos las cosas desde el punto de vista que Dios las ve, Dios siempre va a proveer, porque Dios es nuestro proveedor. Entonces siempre va a tener algo para darnos. Yo te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que nunca te va a hacer falta el alimento en tu hogar, y que siempre vas a estar con todas las cosas que tú necesitas para poder sobrevivir. Y eso es lo importante que nosotros debemos de entender de Dios, ¿verdad? Porque Dios es el único que tiene ese poder creativo y ese poder de crear las circunstancias para que nosotros podamos tener lo que necesitamos, ¿verdad? A lo mejor no vas a ser multimillonario ni vas a tener mucho dinero de sobra, pero yo pienso que, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, teniendo alimento y abrigo, ¿verdad?, pues lo demás es lo de menos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos hablando de un milagro creativo que Jesús estaba a punto de hacer en esta historia. Entonces, aquí dice que el muchacho que estamos hablando de Felipe, que Felipe le dijo a Jesús, ¿verdad?, pues
no, ni siquiera con 2 denarios, ¿no? O con un montón de dinero vamos a poder alimentar a estas personas. Entonces, la parte que yo quiero que miremos según la historia que Juan relata es que un joven levantó su mano, ¿verdad? Un joven levantó su mano, no lo dice así, lo estoy parafraseando un poco, pero en medio de 5,000 personas, en medio de una multitud, el joven debió haber estado muy cerca de los discípulos o muy cerca de Jesús. Y entonces aquí es donde empieza la aplicación a nuestra vida, ¿verdad? Mientras tú estés cerca de Jesús, mientras tú estés cerca de la obra, del ministerio, de lo que está sucediendo, tú vas a poder participar en gran manera de todas las gestiones y todas las cosas que son necesarias para que el reino de los cielos siga avanzando. Entonces yo te invito a que tú estés muy de cerca con tu pastor, que estés muy de cerca con tu líder, ¿verdad? Para este tiempo que estamos viviendo, estas circunstancias, ¿verdad? Tu líder, tu pastor pueda echar mano, ¿verdad? Y apoyarse de las personas que están alrededor. Aquí este joven estaba muy cerca de los apóstoles, de los discípulos, yo te lo puedo decir, y entonces cuando escuchó la necesidad y empezó a preguntar Felipe rápidamente quién tenía alimento, este joven levantó su mano, ¿verdad? Entonces dijo, yo tengo. Entonces yo me imagino que las personas que están alrededor, como siempre, ¿verdad? Siempre hay personas que están a tu alrededor y empiezan a juzgar o empiezan a comentar, ¿no? Algo en contra de lo que pues, está pasando. Entonces yo pienso que la gente ha dicho, pero ¿qué tienes tú, verdad? Tienes un mercado, tienes una tienda de abarrotes, tienes un Oxxo, ¿qué es lo que tienes, no? ¿Qué es lo que tú tienes, muchacho? Entonces cuando el muchacho contesta, dice, yo tengo 2 panes, tengo 5 panes, perdón, y 2 peces, ¿verdad? Déjame leer un segundito aquí. Dice, cuando anochecía se acercaron, Jesús les dijo, tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Perdón, me confundí un poquito en esa parte, ¿no? Entonces dice que aquí el joven le dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces. Entonces, a lo mejor la gente que estaba alrededor decía, entre ellos, pues, ¿qué es todo esto, no? ¿Qué quiere que comamos todos con esto? Entonces, aquí comienza un poquito la crítica contra el joven, claro, se puede decir, lo podemos parafrasear un poquito, no lo dice la palabra, pero me imagino, ¿no? Porque nosotros como personas siempre estamos a la expectativa viendo alrededor de nosotros todo lo que está aconteciendo, ¿no? Y muchas veces nosotros levantamos nuestra mano y mucha gente está viendo lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hubiera podido pensar las personas? Las personas que estaban alrededor de él hubieran dicho, yo que él mejor no lo sacaba, ya está haciendo tarde, ya estamos nosotros terminando el día, todos tenemos hambre, yo preferiría que mejor lo guardara, o en su caso yo lo hubiera guardado para mi familia y lo hubiera escondido y comemos mi familia y yo, y pues ya las demás personas, pues ahora sí que cada quien le busque, ¿no? Como pueda. Pero el joven no pensó eso, él pensó que lo que él tenía podía ser de bendición para las personas. No miró los 2 panes y los 2 peces, sino miró lo que Jesús podía hacer con lo poquito que él tenía. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado la voz de las demás personas y hemos sido engañados por los comentarios de ellos que dicen que quizás lo que nosotros tenemos no puede ser suficiente? Pero yo quiero decirte algo en esta mañana, quiero decirte algo importante que tú vas a poder aplicar directamente a tu vida, que el Señor va más allá de ver lo que tú eres actualmente, Él va más allá para ver lo que tú tienes en tus manos para darle. Él solo quiere que tú le digas, Señor, aquí está este poco que yo tengo y yo no sé para qué pueda servir en tus manos, pero si sirve de algo, te lo quiero entregar todo. Antes de ver mi bien personal, quiero entregártelo para que tú puedas hacer un milagro y puedas poner tu nombre en alto y muchas personas puedan ser bendecidas. Entonces, nunca te limites para darle a Dios lo que tú tienes por pensar que no hay nada para dar o que es muy poco lo que tú tienes, porque cuando tú le das a Dios lo que tú tienes, pasan 3 cosas importantes. La primera es que Jesús lo toma y obra un milagro poderoso. No sé qué tú tienes, qué talento tienes, no sé, a lo mejor tú puedes decir mi economía es poca, a lo mejor tú puedes decir mis capacidades son pocas, mi
mi carrera profesional es poca, a lo mejor tú puedes decir mi casa es poca, ¿verdad? Pero cuando tú abres tu casa, cuando tú entregas tu carrera profesional, cuando tú entregas tu economía, cuando tú entregas todos los recursos que tú tienes, por muy poco que parezcan, se lo entregas al Señor, el Señor puede obrar milagros impresionantes a través de eso que tú tienes para darle. Y eso es donde radica nuestra fe, ¿verdad? Eso es donde radica, ¿verdad?, el comportamiento de los hijos de Dios, que nosotros no miramos las circunstancias actuales, sino miramos lo que Dios puede hacer a través de lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros le entregamos a Jesús nuestras pocas cosas, que para nuestros ojos son pocas cosas, Él va a crear un milagro poderoso. La segunda cosa que va a suceder cuando tú entregues a Jesús es que las personas que te rodean van a comenzar a ser bendecidas por lo que tú le diste a Jesús para obrar ese milagro, ¿verdad? Las personas que están alrededor van a empezar a ser bendecidas. Así que como el joven cuando entregó los 5 panes y los 2 peces, toda la gente que estaba alrededor empezó a ser bendecida de una forma poderosa. ¿Por qué? ¿A partir de qué? A partir de esos 5 panes y 2 peces. Eran más de 5,000 personas. Era una pequeña parte insignificante, ¿verdad? Y es donde nosotros en el principio de siembra, ¿verdad?, nosotros enseñamos esa parte, ¿verdad? Cuando nosotros sembramos para la obra del Señor, eso pequeño que a lo mejor a nuestros ojos parece pequeño, puede llegar e impactar a muchas naciones simplemente con el hecho de tocar la mano de Dios y que Dios multiplique, ¿verdad?, eso que nosotros damos. Y esa es la fe que nosotros tenemos. Ahora, la otra cosa es que cuando nosotros entregamos, la tercera cosa es que cuando nosotros entregamos nuestros recursos a Dios, el nombre del Señor es reconocido y es glorificado y puesto en alto. Entonces todo parte de la decisión de entregar lo que nosotros tenemos al Señor, aunque parezca poco ante nuestros ojos. Si tú no caminas con el Señor aún, el Señor te dice que le entregues todo lo que tú tienes y que ya dejes de preocuparte por las circunstancias que están a tu alrededor. Él quiere obrar un milagro poderoso y bendecir muchas vidas a través de lo que tú le vas a entregar de tu vida. Si tú eres un servidor actualmente de Dios, Dios te dice, no creas ni pienses que lo que tienes es poca cosa o te sientas tan pequeño. Mis pensamientos son grandes, dice el Señor. Eso lo dice su palabra, ¿verdad? El Señor que tiene pensamientos grandes, tiene pensamientos de bien para nuestras vidas y no de mal. Con lo poco que nosotros tenemos en nuestras manos, o el Señor nos dice, ¿verdad?, con lo poco que tú tienes en tus manos, en mis manos puede ser algo glorioso y algo tremendo. Obrar milagros impresionantes que nunca te imaginaste que se podían gestar a partir de lo que tú tienes, pero en las manos de Dios. Hay muchas personas que necesitan un milagro, comenzando por los de nuestra casa, por nuestra familia. Y si nosotros le damos a Jesús todo lo que tenemos sin reservas, para que Él logre un milagro en nuestra comunidad, es tiempo de que nosotros entreguemos a Jesús todo lo que nosotros tenemos para que Él obre ese milagro impresionante alrededor de las personas que nos rodean. Así es que te dejo con esto, no te limites en darle a Jesús todo lo que tú tienes, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo cosecharemos, y todas las cosas que nosotros le entregamos y le ponemos en las manos de Dios son cosas que a su tiempo van a dar fruto impresionante. Y por muy pequeñas que parezcan las cosas que tú le estás ofreciendo, en las manos de Dios es algo grande y poderoso. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que tengas un excelente día.